buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy es viernes y hemos seleccionado para ustedes dos muy buenas entrevistas porque creo que reflejan bastante bien el ánimo de un candidato presidencial, el señor Antauro Humala, que ya no va a ser candidato presidencial, y también la situación económica del país, habida cuenta del gasto fiscal. Estamos hablando de Antauro Humala y Alonso Segura hoy en Sin Guión. Pero antes de ir a las entrevistas tenemos que mencionar a nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Hoy más que nunca no vale solo lamentarse, indignarse y menos aún resignarse. El Perú, tomado en serio, exige definirse. Ponte de pie, cierra filas, participa. Con la escoba haremos la esperanza realidad. Hagámoslo juntos. Olivera, presidente del Frente Esperanza. Traeremos al Perú bancos del mundo para que nos otorguen créditos menores al 5%. El crédito MIPE permitirá que crezca mi negocio. Queremos que se industrialice todos los sectores productivos. Los funcionarios de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Defensa, representantes del Perú en el mundo, abrirán nuevos mercados. Llegó la hora de descentralizar el Estado. Porque Herbert Kaller no promete, garantiza. Por un Perú que todos queremos y nos merecemos. Partido Patriótico del Perú. Elecciones primarias. Unido Perú es un partido humanista, emprendedor y patriota. Tiene por objeto acabar la inseguridad ciudadana y la corrupción para construir un país competitivo, líder en industria, en industrialización, en fabricación, en ensamblaje, arte, cultura y deporte, poniendo adelante la educación, trabajo, emprendimiento e industrialización bajo una reducción total del Estado. Soy Arturo Fernández, tu loquito de Moche, tu loquito del Perú. Los vaquitos te prometen un gobierno y un país de cero corrupción, cero delincuencia. No hay otra forma para salir adelante. Un camino diferente es lo que quiere la patria. Arturo Fernández, un camino diferente de marcar los huaquitos. Llegó la hora del cambio. Un Perú industrializado con oportunidades reales para nuestras MIPES. Universidades nacionales en cada región. Más hospitales, más salud para todos. Seguridad firme contra la delincuencia y el sicariato. Mejores carreteras conectando todo el país. Apoyo al agricultor con créditos y 2 años de gracia para salir adelante. Porque el Perú necesita un cambio urgente y ese cambio empieza ahora. Unido Perú es un partido humanista, emprendedor y patriota. Tiene por objeto acabar la inseguridad ciudadana y la corrupción para construir un país competitivo, líder en industria, en industrialización, en fabricación, en ensamblaje, arte, cultura y deporte, poniendo adelante la educación, trabajo, emprendimiento e industrialización bajo una reducción total del Estado. Soy Arturo Fernández, tu loquito de Moche, tu loquito del Perú. Los vaquitos te prometen un gobierno y un país de cero corrupción, cero delincuencia. No hay otra forma para salir adelante. Un camino diferente es lo que quiere la patria. Arturo Fernández, un camino diferente de marcar los huaquitos. Llegó la hora del cambio. Un Perú industrializado con oportunidades reales para nuestras MIPES. Universidades nacionales en cada región. Más hospitales, más salud para todos. Seguridad firme contra la delincuencia y el sicariato. Mejores carreteras conectando todo el país. Apoyo al agricultor con créditos y 2 años de gracia para salir adelante. Porque el Perú necesita un cambio urgente y ese cambio empieza ahora.
Unido Perú es un partido humanista, emprendedor y patriota. Tiene por objeto acabar la inseguridad ciudadana y la corrupción para construir un país competitivo, líder en industria, en industrialización, en fabricación, en ensamblaje, arte, cultura y deporte, poniendo adelante la educación, trabajo, emprendimiento e industrialización bajo una reducción total del Estado. Soy Arturo Fernández, tu loquito de Moche, tu loquito del Perú. Los vaquitos te prometen un gobierno y un país de cero corrupción, cero delincuencia. No hay otra forma para salir adelante. Un camino diferente es lo que quiere la patria. Arturo Fernández, un camino diferente de marcar los vaquitos. Muy bien, adelante con nuestros entrevistados. Muy bien, estamos con Antauro Humala, candidato al Senado, es lo que él aspira, aunque todavía no sabe a través de cuál agrupación, porque tendría que ser un candidato por designación directa. Como ustedes saben, el partido Antauro fue declarado ilegal por la Corte Suprema. Él militaba en ese partido, por lo tanto no puede militar en otro. Y además, hay que decir que Antauro Humala, según la encuesta del Poder de apoyo, pero ya no es de apoyo, de Semana Económica, es el personaje con mayor poder desestabilizador del Perú. Así que gracias por estar acá. Bueno, gracias por la invitación, Rosa María. Y bueno, eso que la encuesta del Poder me ha puesto liderando la lista de los subversivos, digamos así. Claro, desestabilizadores. Bueno, creo que es algo, lo agradezco, sinceramente, estoy emocionado, porque estar en ese rango contra un gobierno antipopular, antinacional y una corruptocracia tremenda es una condecoración. Me siento feliz. Claro, pero digamos, cuando todos somos oposición, ya nadie se distingue, ¿no? Entonces, claro, porque en este momento, salvo los que están en el pacto en el Congreso, todos los demás partidos que no están en el pacto en el Congreso se consideran oposición. Claro, pero hay una oposición dentro del sistema y una oposición fuera del sistema, que es el antisistema. Claro. Entonces yo puedo colegir, dada tu presentación que has dicho que soy candidato al Senado, el público se presentará, ¿y por qué no soy candidato a la presidencia? Es porque de los 40 partidos que existían, solamente había uno nacionalista, antiglobalista, que era el mío. Y nos han secuestrado la inscripción leguleyamente. Entonces estamos en la vía judicial. Mientras tanto, vamos a un plan B, que es, como tú dices, la invitación al Senado Nacional. ¿Quién lo va a invitar? Tenemos un grupo de organizaciones que estamos en conversaciones en simultáneo. Ya. Te puedo decir que de todo el panorama electoral de los 39 candidaturas, solamente hay 7 u 8 que convergen en que es necesaria una asamblea constituyente para el país. Exactamente, que es uno de sus temas centrales. Entonces, como ese también es una posición del nacionalismo, entonces obviamente estamos en conversación con todos los partidos políticos que tienen eso en su bandera. Y obviamente estamos apuntando al Senado Nacional. Creo que definitivamente la decisión va a ser tomada antes que termine este mes. O sea, se van a enterar en qué partido vamos. Pero tiene varias ofertas, o sea, ¿lo están buscando? En simultáneo. ¿En simultáneo? Sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Como ya terminó hasta ahora, creo que día se cumple ya, los partidos ya terminaron de definir su 80% de postulantes nativos. Claro. Entonces, a partir de ahora, entran en modo invitados. Claro. Entonces, su gran posibilidad es cómo pasamos la valla, porque son una ralea de partidos inexistentes, y el gran problema, el gran trauma que tienen es cómo pasar la valla. ¿Y usted cree que usted les puede aportar eso? Estoy convencido de eso, porque somos como una especie de turbo para cualquier partido. Entonces, es más, las encuestas del enemigo, de la pareja Valenzuela-Torres, que son enemigos nuestros, aún así reconoce que nuestra potencia electoral es, según ellos, entre 5 y 15%. Así como a Castillo le dan entre 30 y un poquito más. Entonces, y también nosotros tenemos, obviamente, nuestras medidas, nuestros conocimientos. Entonces estamos convencidos que no es para nosotros problema la valla. Cuando usted se sienta a negociar con estos partidos, que son chiquitos, ¿no? Que probablemente no pasen la valla. Con nosotros sí lo pasa. Ok, usted les dice eso. Conmigo sí pasa la valla. Ellos también están convencidos de eso. Por eso vienen, pues. No van a venir para agarrar un plomo, pues. Y acá, por eso vienen. ¿Y pues. qué negocia entonces usted?
el Mira, control no me gusta absoluto. la palabra negocio. Bueno, No me negociar gusta ese, es conversar. Claro, Bueno, ¿qué conversar, pacta? cómo distribuimos O sea, ¿cuáles son las cuotas electorales. Vamos a digamos decirle así. de otra manera. Toda persona tiene unos no negociables. Usted dice, mi no negociable es la Asamblea Constituyente. Bueno, ¿qué más hay en la lista de lo que usted quiere que esa agrupación que lo lleve sostenga? Solamente ponemos el punto de la Asamblea Constituyente. ¿Nada más? Nada más, somos recontra. Es que somos conscientes que nos han quitado una inscripción. Ya. Somos conscientes que somos visita, Ya. que somos invitados. Ya. Entonces, en función a eso, obviamente yo considero que este es ya parte del fraude electoral, pero no vamos a permitir tampoco que se consume. Vamos a seguir luchando con lo que nos quede de posibilidades. Claro. Entonces, ahí ¿Usted estamos. está de entrando. acuerdo con que exista un Senado? Porque va a postular a algo que de repente no... Mira, yo me presentaba a la presidencia, me presentaría a la presidencia de la República, pero lo impiden por ser nacionalista. Así es. Entonces no me queda otra opción que el Senado. Yo no he puesto las reglas. Yo recién salgo de la cárcel. Yo he encontrado que para gobernar este país se llega al poder por medio de las armas o los votos. Yo lo he intentado 2 veces por medio de las armas y me costó caro. ¿Ah, sí? Ahora, ¿Ya pagó? ahora lo intento por medio de los votos. Me están saboteando, no me permiten al Ejecutivo. Vamos al Senado Nacional. Yo considero de que nosotros no estamos para discutir las cosas, sino para ver. Desde que salí de la cárcel dije, acatamos el Estado de Derecho contra el cual nos rebelamos y con sus mismas reglas vamos a competir y triunfar. Entonces, cuando tú me preguntas si estoy de acuerdo con el Senado, bueno, mi opinión sería intrascendente, como de todo político, porque ya existe y tenemos que presentarnos a lo que hay. Además, me interesa mucho porque ahora la gobernatura nacional, a partir del 28 de julio del próximo año, ya no va a ser presidencialista, va a ser parlamentarista, específicamente senatorialista. Entonces, Pero de facto, ¿ah? Nadie ha votado por eso, ¿ah? De facto. bueno, pero es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Ya. Bueno, si hablamos de facto, pues para mí de facto estamos en posición adelantada en el Perú desde el 5 de abril del 92. Estamos en offside, estamos bajo una dictadura camuflada. Usted cuando tenía el partido proponía regresar a la Constitución del 79. No regresar. Yo simplemente, mira, mi fórmula es la siguiente, es sencilla. Yo sostengo que la Constitución de Fujimori y Montesinos es la desgracia nacional. Contra esa Constitución ha habido 3 cuartelazos, el general Salinas y las 2 rebeliones etnocaceritas de Locumba y Andahuaylas. Y ha sido impugnado desde los pueblos con el baguazo, el arequipazo, tantos azos. Y solamente produce delincuentes para la héroes. Entonces, para mí, ¿no? Lo que corresponde es aplicar el último artículo de la Constitución 79, que nos ampara para desconocer todo lo actuado desde el 5 de abril del 92. Y eso lo conjugo con la ley 27600 del 16 de diciembre del 2001, en que se retira la firma de Fujimori, se ordena que la Comisión de Constitución rescate la Constitución del 79 como Constitución Histórica del Perú y se convoque un debate nacional para una reforma total de la Constitución. No hay reforma total, hay reforma parcial. Si es total es revolución. Entonces yo sostengo que el planteamiento nuestro de desconocer el papel higiénico llamado Constitución de Fujimori y Montesinos, al desconocerlo, no derogarlo, inmediatamente entra a tallar la anterior. No es mi capricho, corresponde al 79. Y en ese marco convocar una asamblea constituyente. Ahora, usted sabrá que la Constitución del 93, tal cual fue dictada el 93, ya no existe, ¿no? ¿Se ha enterado? Sí, o sea, es peor todavía. Han puesto un Senado, por ejemplo. O sea, ahora es más globalista. ¿Por qué se opone a insertarnos en el mundo? ¿Ah? Usted es antiplaneta, que no entiendo eso yo. Es que no soy antiplaneta, porque el Perú también es parte del planeta. Claro, pero ¿cómo vamos a ser antiglobalistas? Entonces, es que yo considero que desde los años 70 acá hubo un proyecto nacional con el general Juan Velasco Alvarado. El año 75 es depuesto por Morales Bermúdez y empieza el contranacionalismo en el Perú y su hijo putativo es la Constitución de Fujimori y Montesinos y ha venido un tercio de siglo de puros presidelincuentes. Su hijo putativo debería ser la Constitución del 79. ¿Cómo? ¿No? La del 79, porque es la que sale con Morales Bermúdez. Pero ojo, eso podría ser cronológicamente, pero hay que tener en cuenta que con Morales Bermúdez, que le da el golpe de Estado a Velasco en agosto del año 75, ya en 7 años de revolución ya las centrales sindicales y la izquierda se habían fortalecido. Sí, claro. Entonces, eso es lo que provoca que en las constituyentes del 78, la Constitución del 79, un tercio de los 100 constituyentes sean de izquierda. Entonces había una influencia nacionalista, velasquista, que Morales Bermúdez no pudo opacar. Él tuvo que admitir la Asamblea Constituyente ya presionado por el paro que le hicieron las centrales sindicales. La Constitución del 79 no la firmó la izquierda, ni siquiera la firmó. No la firmó. La rechazó, la consideró neoliberal.
Pero aún así, no te digo que la Constitución de 69 es la divina panacea, no, pero aún así, con ese tercio de la izquierda se le imprimió los suficientes candados nacionalistas que hubieran impedido la privatización o extranjerización fujimorista de todos los recursos nacionales 10 o 15 años a la después. inversión extranjera. Sí, me opongo a la inversión extranjera. Y si no hay inversión extranjera, ¿cómo hacemos para explotar Es que a las mí me cosas? parece que eso es una falacia. ¿Cómo es posible que acá en el Perú dependamos de la inversión extranjera cuando somos el segundo productor en oro, el tercero en cobre? Es que el oro está tenemos toda debajo de la tierra. Sí, por supuesto. Hay que sacarlo. Así, mira, qué bonito. Acá, viniendo acá, me puse a revisar cuánto oro exporta el Perú. Muchísimo. Mira, ¿sabes cuánto exporta el Perú? Más de 200 toneladas de oro, de los cuales 109 son solamente oro formal, o sea, de Yanacocha, Antamina, de las transnacionales. El otro 90 y tantos por ciento, casi el 50% de la producción total, es informal, o sea, de cholos peruanos que no pagan impuestos. Pero al momento de vender oro están pagando. Ahora las transnacionales tampoco... Sí, pagan impuestos. Esa es una falacia. No. Dicen, el 50% del impuesto a la renta, que es el 29.9% de la renta neta. Esa es una falacia, porque no pagan IGB. No pagan IGB. No, pues si lo, es porque lo venden afuera. Exportación, claro, lo venden afuera. Entonces, fuera de muertos y heridos, yo sostengo que este es un libre saqueo. Ya, ¿no? Porque usted si no, tiene ¿cómo su te manera explica? de pensar, pero la verdad pero que mira, yo estoy hecho, es un disparate. separemos hechos, tú puedes darle el aplicativo que quieras, pero hechos de opinión separemos. Los grandes monumentos a la inversión extranjera, como es Yanacocha, Antamina, por ejemplo, Yanacocha o en Cerro de Pasco. Yo sé que el principal problema es el plomo en la sangre de los niños. Entonces, cuando me dicen... Esa es la Oroya cuando estaba en manos del Estado peruano, Perumín. ¿Se acuerdan? No, Doerram. Antes era el Estado peruano, pues. Antes... ¿Era el Estado peruano? No, estás... Sí. Bueno... ¿Con Velasco? No. Los índices de plomo en la sangre de Oroya son con Fujimori a partir del 90. No. Es que se privatiza todo. No. O sea, tú me estás diciendo que Viene de Velasco... atrás, pues. Bueno, creo que estamos equivocados ambos, Claro. pues, ¿no? No nos ponemos de acuerdo. Claro. Pero lo que yo te puedo decir es de que para mí, nosotros, la inversión extranjera acá en el Perú, yo la visualizo como hasta que una falta, o sea, una concepción de inferioridad nuestra, que si no viene el inversionista extranjero, los cholos peruanos nos morimos de inanición porque somos unos inútiles, necesitamos el gringo, el blanco extranjero que ponga el dinero. Capital. ¿Cómo? Necesitas el capital. Es que mira, justamente por eso soy antiglobalista, soy anticonstitución de Fujimori y Montesinos, porque para mí el capital no crea el trabajo crea el capital. Ya, muy bien. Entonces acá lo que nos sobra es trabajo. Yo pienso que el capital del pueblo peruano es su músculo y su cerebro. Yo espero que la economía nunca esté en sus manos, porque la verdad que es bien creativo, pero la verdad que mira, así ¿tú crees que estamos en el país de las maravillas ahora que la economía está en manos de Julio Velarde? Cuando 80%, mira, si a mí me perdonaran, ¿sabes, Antoro? Vas a ser jefe del BCR y te vamos a perdonar que cada 100 peruanos 80 estén casi en la ilegalidad, casi en la subversión, porque son clandestinos, son informales. Cualquiera es exitoso pues con esa handicap que le estás dando. Claro. Entonces, para mí, la posición nacionalista es: no hay mejor capital que el capital nacional. Entonces no hay inversión extranjera, por lo tanto no hay capital, por lo tanto no se desarrollan las empresas. ¿Cómo no puede haber capital si nuestros mineros informales sacan 100 toneladas de oro al año? No alcanza. Sacan casi igual que la minería transnacional. No alcanza para desarrollar el país si usted no trae inversión extranjera. Bueno, yo rechazo la inversión extranjera. Tu posición colonialista, globo colonialista, de que si no viene el extranjero acá nos morimos de hambre. La otra es su xenofobia, que no la ha bajado mucho, ¿no? ¿Xenofobia con respecto a quién? Ha dicho que ningún extranjero puede trabajar en el Perú si es que falta un trabajo para un peruano. Es que mira, tú estás hablando justamente... Quizás hay 39 candidatos que no son nacionalistas, son globalistas. Entonces ellos te van a decir, no, que vengan los venezolanos, que vengan hasta los de Etiopía a trabajar acá y dejamos a los cholos peruanos sin trabajo. Entonces, para mí no. Es posible las dos cosas. Es que justamente mi posición es contraria. Ya, si tú quieres que soy xenófobo y a mucha honra. Mira, te lo digo. Es más, acá yo digo, han traído con la constitución de un japonés, un presidente norteamericano trajo a 2 millones de venezolanos. Entonces, ¿qué más globalización, qué más colonialismo puede haber acá?
Entonces, hasta los mendigos peruanos deberían nacionalizarse venezolanos porque les iría seguramente mejor acá en su propia patria. ¿Por qué detesta a los venezolanos? No los detesto a los venezolanos, pueden ser hasta suizos, pero si están asaltando, están elevando los crímenes en el Perú y están quitando trabajo a un país de desempleados donde cada 180 son desempleados o casi o ilegales. Los Entonces, venezolanos son informales también. No, ¿cómo? Todos los venezolanos son informales. Por ¿no? eso, o sea, hay que ser bien estúpido como el gringo Kuczynski que trae en un país de desempleados y de desnutridos a 2 millones de desempleados más. ¿Usted no entiende? ¿Sabes por qué lo hace? Porque Biden se lo ordenó. Ya. Biden se lo ordenó. Se lo ordenó. ¿No? Ya, muy bien. Usted sabe que la mano de obra extranjera levanta el PBI de un país, ¿no? Puede ser. Ya. Puede ser. Seguramente. Hay más riqueza. Mira, claro, o sea, también si importa un celular se levanta el PBI, pero si nace un peruano baja el PBI. Así estamos. No. Claro, si tú importas un PBI, si tú importas un celular, ahorita como están las cosas en el Perú, sube el PBI. Ajá. Pero si tienes un hijo, baja el PBI. Así estamos. Por supuesto. Si tiene un hijo, porque sube el PBI. Mira, el Perú es un país de desempleados y subempleados. Entonces hay que ser bien antipatriota para un país que tiene esa crisis tremenda. Zamparle 2 millones de desempleados Pero más de nuevo, y darles más facilidades todavía. De nuevo, la mano de obra que llega es una mano de obra calificada y barata. Eso aumenta Entonces, el PBI. ¿cómo no traemos más venezolanos? Pues traigamos colombianos. Pues, la solución para ti es traer extranjeros. Porque nadie entonces, quiere ¿qué venir. quieren? ¿Cómo que nadie quiere venir? ¿No? Vinieron Está en una situación, mira, ahorita vinieron de un país que ¿cómo aplica las está ideas que viniendo usted la Chevron está viniendo a invertir frente a las costas de Trujillo y Chiclayo. Ojalá. No, está viniendo, acabo de venir, acabo de leerlo también en tu periódico La República. Ojalá. Ahora, entonces, ¿cómo que nadie quiere los venir? venezolanos saben por qué vinieron, ¿no? Porque vivían en Venezuela en un régimen como el que usted quiere implementar. Mira, entonces, no necesariamente yo quiero implementar, porque cada país es su realidad. Usted puede sacar pero un exportador de peruanos. Pero mira, ahora mira, tú crees, mira, a mí me da risa cuando, primero esos millones los trajo el presidente norteamericano Kuczynski, con la constitución de un japonés. Entonces, esos venezolanos que han venido acá, en todo proceso revolucionario, tú estudias la historia, siempre hay emigrantes, gente que se va del país. Sucedió en la Revolución Francesa, en todas las revoluciones. Ahora, a estos, en vez de que Estados Unidos los llevara a su país, los trajo al nuestro. ¿no? Muy bien. Ahora, todos los políticos aplauden eso. Yo no lo aplaudo, yo creo que ha sido un grave error. ¿no? Y creo que si tú haces una encuesta en el país, vas a ver que el 90% está por la expulsión de los venezolanos. Es más, la propuesta... ¿No le parece una cosa horrible odiar a alguien por el lugar de origen? Mira, es una cosa como propuesta espantosa, ¿no? Vamos a odiar a los venezolanos, vamos a odiar a los migrantes. Los estimo. Es más, mira. Usted me ha dicho que es xenófobo a mucha honra. Mira, pero mira, yo quería de presidente. A estos refugiados, primero como nuestra doctrina es que no puede haber un extranjero con trabajo en tanto yo solo peruano desocupado, porque soy nacionalista. Si fuera globalista sería al revés. No puede haber un peruano, un extranjero. Le daría toda la preferencia a los extranjeros. Es más, si tú eres peruana, te saco de acá y pongo a una gringa acá, pues, porque tú eres peruana, pues, hay que favorecer a los extranjeros. No, pero usted ha dicho que va a expropiar los medios de comunicación, o sea que yo tampoco voy a tener trabajo, no se preocupe. Los medios de comunicación de señal abierta, la República no es señal abierta, la República utiliza... No, yo he sido siempre claro, porque esta República utiliza su papel, utiliza su tinta. Entonces no puedo intervenir. Pero cuando es la televisión de señal abierta... Pero acá usamos internet, bueno, el internet también es infinito, según entiendo. Entonces pero yo ataco a toda la televisión de señal abierta que usurpa el espacio no va a haber aéreo. tampoco, o sea, que ni gringa, ni peruana, no va a haber. No, sí va a haber, pero no va a ser de propiedad de una sola persona, porque desde que la televisión peruana se instaló en el Perú hace 60 años, los dueños son los mismos. No crea, hubo un tiempo en que Velasco la expropió. Pero 7 años. Yo pienso, yo pienso que esa fue una muy buena televón en la época de Velasco. Sí. Mejor que la... pero mira la televisión. Pero me va a decir que esto es guerra, Magali Medina. No hablemos, pues no comparemos. ¿Pero qué quiere usted ver? Perú 68, ¿quiere ver usted? Danzas y canciones del Perú. Bueno, es que mira, pero tú qué quieres ver, ¿esto es guerra? Magali Medina es lo mejor. Pues. A lo que voy. Es por sentido común. Yo digo, si la televisión se instaló en Perú en los años 60 y los broadcasters son los mismos, son dinastías familiares. No necesariamente. No son dinastías familiares, por cambiado supuesto. Mucho de mira, propiedad. por ejemplo, veo Canal 4. Yo veo todos los días a un señor que se llama Federico Salazar, que desde hace 35 años habla todo bien. ¿Pero a quién le ha ganado?
solamente un casting, como tú. Solamente un casting. La audiencia, pues. No, ¿qué audiencia? La audiencia lo ¿quién le dio la favorece? chamba? Se lo dio a alguien, porque es el hijo de otro periodista, porque hay dinastías. No, pues. Él no es el hijo de Salazar Larraín. Sí, pero Ya, si no fue periodista hace 20 años, si no le fuera bien... Mira, tú me has entrevistado, tú me estás invitando acá. ¿Por qué me invitas acá? Porque usted ha pedido venir. No. Yo no he pedido venir. Tú me has invitado. Bueno, no sé si yo no he pedido venir. A mí me ha dicho, te has invitado por América. Bueno, yo estoy acá. Pero ¿por qué me has invitado? Porque cualquiera que pide venir, tú no lo invitas. No, ¿Por qué me invitas a mí? Porque creo que tiene algo que decir al Sí, ¿y público. por qué tengo que decir? Porque alguien me conoce. Porque algo habré hecho. Algo habrá hecho. Habré hecho 2 rebeliones, algo le interesará a la gente. Ha estado preso. Algo hecho que le interesa a la gente. He puesto un presidente que me traiciona. Algo hecho que le interesa a la gente. ¿Usted lo puso a su hermano? No. Cuando una rebelión lo pongo, pues, lógicamente. Si no, no hubiera existido. Entonces... Si usted no hacía la rebelión del 2004... nunca había sido presidente, pero no voy a ser nunca presidente. Si no hacía la rebelión de los Pumbas ni Andahuaylas, Toyota nunca habría sido presidente. Ahora que fue un traidor, por supuesto que lo fue. Le guarda un resentimiento enorme, ¿no? No, soy realista, soy recíproco. Sí, claro. Así como él lo me trató cuando yo estaba preso, yo soy recíproco. Él rompió la relación de hermano, yo no la rompí. Entonces yo te digo, ¿no? Me has cortado. No. Así vamos conversando. Bueno, entonces... Usted es extremista, pues, pero regresa. Se ha peleado con el hermano de verdad, ¿no? La pelea es verdadera. Mira, yo no le llamo ni pelea, ¿no? Yo tengo una vida consecuente. Él tomó su opción, ahora está preso por ladrón y corrupto, y yo he dicho que yo puedo visitar rebeldes, no puedo visitar ladrones y corruptos. ¿Usted cree que es ladrón y corrupto su hermano de verdad? Yo creo que sí. Todos los presidentes sometidos a la constitución de Fujimori y Montesinos necesariamente tienen que incurrir eso para sobrevivir en el poder. Mira, no creía eso cuando promovía. Entonces, ¿por qué hay tantos presidentes en la Héroes? Claro. Si debería estar Alan García, debería estar Fujimori, ahorita entra Kuczynski. ¿Usted no cree que la prisión de su hermano es injusta? No, yo no creo que no solo de mi hermano, creo que tampoco la de Toledo. Son casos diferentes. Hablemos de su hermano. ¿Usted cree que su prisión es injusta o no? Yo creo que no es injusta. ¿Usted cree que se la merece? Sí, se la merece. Así como es que mira, más allá de lugleyadas, que en ese momento recibir plata de los brasileños no era delito, bueno, en los hechos recibieron dinero y con eso sometieron la voluntad presidencial a la AMPA extranjera, a las inversionistas, en este caso inversionistas brasileños, empresarios brasileños, ampones extranjeros. Eso no es delito, pues. Bueno, eso leguleyamente en ese momento no era delito, pero para mí desde el punto de vista nacionalista, porque yo estoy, para empezar, desde mi perspectiva, por eso cuando tú me has preguntado si la oposición, hay oposición dentro del sistema y hay oposición fuera del sistema, antisistema. Esa es mi posición. ¿Usted es antisistema? Claro, lógico, porque estoy contra el sistema imperante acá, vigente con la Constitución actual. Entonces, para mí, todos los presidentes habidos desde el 5 de abril del 92 ya son delincuentes, porque son cómplices de Fujimori en ese acto del autogolpe que se sanciona con el artículo 37 de la Constitución del año 79. ¿Y el que salga en esta elección también? También, para mí todos. Todos. Ya, por eso que el nuevo régimen... Es que así no funciona el derecho penal. Esa es mi posición. Por eso si el nacionalismo llegamos al poder con el partido aliado que tenemos, nuestra primera medida va a ser desconocer la Constitución de Fujimori y Montesinos. Claro. Y aplicar el artículo 307 desde el primer segundo. Claro, pero eso es lo más coherente, esta es una posición coherente. El resto no la tienen. El resto cierran filas con la Constitución de Fujimori y Montesinos. Su hermano no lo indultó porque usted tenía 4 muertos. Es muy difícil indultar eso. Eso es inindultable. ¿Y se lo pidió? Primero. Cuando tú me hablas de los 4 muertos, primero no hubieron 4, fueron 6 muertos. 4 policías y 2 reservistas. Entonces, según el Poder Judicial delincuencial que tenemos, me han sentenciado a mí como si fuera el autor. Pero ese mismo Poder Judicial ha demostrado que yo no hice un solo disparo. Entonces dirán, autoría inmediata. Perfecto, autoría inmediata. Pero resultó que ninguno de mis reservistas fue el asesino porque todos fueron absueltos. Entonces, ¿autoría inmediata con quién? Porque cuando yo le preguntaba a los jueces apestosos que tenemos, señor, dígame con nombre y apellidos, ¿quiénes son mis autores inmediatos? Hasta ahora están buscando porque no hay nadie, porque todos fueron declarados inocentes. Pero lo que está demostrado con pruebas, que el Tribunal Constitucional las tiene y no quiere pronunciarse, es una revisión en la cual se demuestra que hubo un crimen de Estado y que estos policías fueron masacrados por francotiradores de las fuerzas del orden bajo el mando del general Williams, actual congresista, Gibovich y Quiabra, que fue ministro de Defensa del corrupto Toledo. Entonces, cuando tú me preguntas que Ollanta no podía indultar, él sabía perfectamente lo que había pasado. Que no le dio la gana porque es un traidor y se echó al montesinismo y al fujimorismo es otra cosa.
Entonces, para mí, entre Ollanta, Kuczynski, Toledo, Fujimori, no hay diferencia alguna. Para mí todos son traidores a la patria. Y si por una leguleyada, los fiscalillos de Lavajato los sentenciaron por corrupción, para mí está mal. No era solamente corrupción, eso era lo secundario. Lo primario, lo principal, era traición a la patria. Porque dejarse sobornar la voluntad presidencial por agentes extranjeros, tales inversionistas, en Estados Unidos, en Suiza, en Cuba y en la China, es traición a la patria, menos acá. Pero acá hay complicidad. Entonces, cuando tú me preguntas que Ollanta no me podía indultar, a mí me interesa un pepino, porque yo me he comido la cana. También me quiso indultar Alan García, se chupó. También anunció indultarme Pedro Castillo y se chupó. Yo me he comido la cana hasta el último día y no le digo nada a nadie. Entonces, para mí, yo tengo el concepto bien claro. Todos los presidelincuentes habidos 5 de abril del 92 son sentenciables por traición a la patria más que por corrupción. Y por decir eso, sí, y por decir que los iba a fusilar, le quitaron el partido. Claro, porque soy consecuente. O sea, ¿qué querían? Que yo me caiga. Por eso, pues, había dos posibilidades. Me hago al huevón, no digo nada, me alineo con el resto de candidatitos, claro, y paso piola. Pero no es mi estilo. No, evidentemente no es tu estilo. Entonces, si hay que afrontar, ya pues, afrontamos. Pero aún seguimos en la lucha y aspiramos a la presidencia del Senado. Por eso estamos en conversaciones, por supuesto. ¿Usted cree que le van a dar la presidencia del Senado? No, eso del megapoder. Aspiramos. Todos entonces, aspiramos. Sí, por supuesto, pero unos con posibilidades y otros con no. Ya. Entonces yo digo, tú me has preguntado, estamos en conversaciones, te digo que sí. La posición nuestra, primero en el cambio, en el aspecto programático, Asamblea Constituyente. Y ahora en el aspecto, digamos, netamente, mecánicamente electoral, digámoslo así, yo estamos pidiendo el número 1 al Senado, obviamente, pues no vamos a pedir el número 34, pues, ¿no? Ya. Entonces, esa es nuestra petición. Esto está en discusión, está en evaluación. El 34 no, pero el número 1 es un poquito difícil, pero, ¿no? Es que mira, es que también tú tienes que... Juntos por el Perú no le va a dar el número 1. Miren, pues, no lo sé. Nosotros ponemos nuestra posición. Están conversando, están evaluando. Ahora, yo soy consciente que somos invitados, claro, pero también soy consciente y también todos los partidos son conscientes que están con una angustia tremenda porque hay tanta densidad electoral que estando como un galpón de pollos donde no hay espacio electoral para aletear. Claro. ¿Y usted cree que después de todo este discurso que nos ha dado, sí, va a jalar más votación? Totalmente. El Perú no puede más. Criminalidad, corrupción, pobreza. Es momento de actuar con firmeza. Declaremos una guerra frontal contra la criminalidad. Crearemos una policía municipal armada para recuperar nuestras calles. Emprendamos una lucha implacable contra la corrupción, fortaleciendo la transparencia y el control permanente de cada institución. Impulsemos una verdadera revolución educativa, con mayor inversión y mejores escuelas. Basta ya. Es hora de recuperar nuestro país. En Perú Primero creemos en la ética, que defiende la vida y la dignidad de las personas. En la democracia que nace del pueblo y que responde solo al pueblo. En la libertad de pensar y decidir sin miedo. Y en la independencia que nos hace fuertes. Y en la transparencia que construye confianza. Porque un país distinto empieza con un partido diferente. Tu voto fortalece a la democracia. El Perú siempre será primero. Hola. Te saluda César Gamboa Serna, fundador y secretario general del partido Salvemos al Perú. Nuestro Perú clama un cambio verdadero. La inseguridad, la corrupción y la falta de oportunidades nos afectan a todos. Por eso nace Salvemos al Perú. Somos profesionales y ciudadanos que decidimos actuar. Nuestra alternativa es clara. Seguridad para tu familia, educación y salud de calidad e inversión que generen trabajo. Salvemos al Perú. Con integridad y trabajo reconstruyamos el futuro que nuestro país merece. Somos primero la gente. Proponemos un pacto social con la gente, brindando seguridad. Derrotaremos la corrupción y construiremos un estado de bienestar. Con agua, internet, salud y dignidad, educación de calidad y sobre todo, recuperar el Perú para la gente. Somos primero la gente.
Llegó la hora del cambio. Un Perú industrializado con oportunidades reales para nuestras MIPES. Universidades nacionales en cada región. Más hospitales, más salud para todos. Seguridad firme contra la delincuencia y el sicariato. Mejores carreteras conectando todo el país. Apoyo al agricultor con créditos y 2 años de gracia para salir adelante. Porque el Perú necesita un cambio urgente. Y ese cambio empieza ahora. Cada mañana, millones de peruanos salen de casa con el corazón en la mano, sin saber si volverán. Nos cansamos de la corrupción, pero hay quienes en silencio construyen soluciones. Bueno, necesitamos seguridad para vivir sin miedo. Educación para prosperar. Y nutrición para que ningún niño, ninguna niña se quede atrás. Ya lo hicimos antes. Recuerda, fuimos una sola fuerza. Hoy seremos un buen gobierno. Nos agreden la delincuencia de las calles y la corrupción. No tenemos miedo ni vamos a normalizar estas injusticias. Los peruanos no permitiremos sicarios, extorsiones ni corrupción. El problema del Perú no son las leyes, sino quienes reciben la confianza del pueblo. Soy Johnny Lescano. Lucharemos y gobernaremos para erradicar las mafias y reconstruir nuestra patria. Cooperación Popular. Síguenos y únete. Llegó la hora del cambio. Un Perú industrializado con oportunidades reales para nuestras MIPES. Universidades nacionales en cada región. Más hospitales, más salud para todos. Seguridad firme contra la delincuencia y el sicariato. Mejores carreteras conectando todo el país. Apoyo al agricultor con créditos y 2 años de gracia para salir adelante. Porque el Perú necesita un cambio urgente. Y ese cambio empieza ahora. Cada mañana, millones de peruanos salen de casa con el corazón en la mano, sin saber si volverán. Nos cansamos de la corrupción, pero hay quienes en silencio construyen soluciones. Bueno, necesitamos seguridad para vivir sin miedo. Educación para prosperar. Y nutrición para que ningún niño, ninguna niña se quede atrás. Ya lo hicimos antes. Recuerda, fuimos una sola fuerza. Hoy seremos un buen gobierno. Llegó la hora del cambio. Un Perú industrializado con oportunidades reales para nuestras MIPES. Universidades nacionales en cada región. Más hospitales, más salud para todos. Seguridad firme contra la delincuencia y el sicariato. Mejores carreteras conectando todo el país. Apoyo al agricultor con créditos y 2 años de gracia para salir adelante. Porque el Perú necesita un cambio urgente. Y ese cambio empieza ahora. Pero también soy consciente y también todos los partidos son conscientes que están con una angustia tremenda porque hay tanta densidad electoral que estando como un galpón de pollos donde no hay espacio electoral para aletear. Claro. ¿Y usted cree que después de todo este discurso que nos ha dado, va a jalar más votación? Totalmente. Mira, es que yo te digo una cosa, tú parece que tú digas por las encuestas. ¿No? Sí, yo te digo que las encuestas las hacen en la cama. Entre sábanas, doña Cecilia Valenzuela con Alfredo Torres, que es el matrimonio que maneja y sus apoyos. Entonces son un engañamuchachos. Yo sostengo que las encuestas solamente son creíbles faltando una semana para las elecciones. En que siempre aparece el outsider, porque siempre lo han ninguneado, lo han tenido a su frente, pero siempre lo ningunean. No, bueno, sale y ahí ponen cara de autogol. Entonces, yo te digo sinceramente, el discurso que yo enarbolo ya ha ganado elecciones, ya ha ganado primeras vueltas, el 2006 y el 2011 con Ollanta. Entonces es el mismo discurso. No, es el mismo, es idéntico. Ollanta no odiaba a los venezolanos. Pero llegó con mi discurso, pues llegó. En ese tiempo no habían llegado los venezolanos, pues Rosa María. No, pero no odiaba a nadie. No, te digo una cosa. Ollanta no ganó con la hoja de ruta, ganó con el plan electoral que le permitió ganar la primera vuelta presidencial, que era el discurso enocacerista, ¿no? Entonces, ganó con eso la primera vuelta presidencial del 2006. Igual ganó la primera vuelta presidencial del 2011. Y en la segunda vuelta se echa la hoja de ruta de Vargas Llosa. Pero ganó la primera. Pero yo te estoy diciendo, este discurso que a ti tanto te asusta, que tanto criticas, entonces mejor te paquetas ese problema, pues te está votar por mí, pues si no te asusta, votar por mí. Entonces lo que pasa es que me da risa. Bueno, yo no me puedo reír. Bueno, mira, a mí más me da risa y hasta cierto desprecio por esta actitud que tú tienes. Porque tú crees que con eso vas a rebajar el discurso nacionalista, te equivocas mucho. Es más,
Yo agradezco a mucha gente como tú, porque tú me haces elevar nuestros votos. Tú, Aldo Mariate, todos los que han hablado en el Perú durante los últimos 30, 40 años sin haberle ganado a nadie, son los que nos han elevado a nosotros. Entonces, para mí yo estoy muy agradecido a gente como tú. Es más, yo siempre he dicho, si hubiera habido 2, 3 Aldos Mariate en el Perú, Ollanta no hubiera sido el presidente, yo hubiera sido. Y ustedes mismos hicieron la campaña Pedro Castillo. Claro. Entonces son expertos ustedes en sabotear sus mismos sistemas que ustedes defienden. Deberían pensar un poquito más. O sea, desprecio, loca, todo me ha dicho. Bueno, tú te estás riendo, tú te has dicho que te da risa el discurso nacionalista, bueno, a mí me da risa tu discurso, me da causa, no sé, o sea, en verdad me da pena. Mire, el discurso globalista como el que tú enarbolas en el Perú. 25 años era un discurso más o menos ya, digamos, raro, ¿no? Pero 25 años después, lo mismo. Es que, mira, la Constitución de Montesinos y Fujimori va a cumplir un tercio de siglo. Lo mismo. Lo han cambiado con esa comisión de constitución, pero lo tanto es lo mismo, es echarse al extranjero. Entonces, más bien, gracias por decirme eso, es lo mismo porque me mantengo firme, porque el problema es más grave y mi discurso es más fuerte ahorita. Entonces, yo sé que a ti te gustaría que el nacionalismo no exista, pero existimos a pesar tuyo. Entonces, en los hechos, desde la cárcel, primero desde la cárcel, hemos hecho ganar la elección a Ollanta. Que nos traiciona es otra cosa. Desde la cárcel, sin inscripción, hemos puesto el 10% del Parlamento el año 2019. Y ahora no estoy en la cárcel, estoy libre. He tenido inscripción. Me la han despojado, me la han secuestrado, regularmente. Estamos en un fraude. Y solamente se me permite como invitado, estoy yendo como invitado, con mi mismo discurso. Tú me dices que todos los partidos se van a asustar de su discurso. Bueno, se asustan algunos, por supuesto. Y seguramente son los que no van a pasar la valla. Hay otros que también se asustan un poquito y otros que no se asustan nada. Esos que no se asustan nada son los que tienen en su programa la Asamblea Constituyente. Y ahora, el problema... da la casualidad que son los partidos de izquierda. Claro, pero da la casualidad que usted tiene fama de ingobernable. Entonces, llevarlo de aliado... Nunca he gobernado, pero bueno, no sé dónde me saca la fama. O sea, he estado 18 años de mi vida en la cárcel, nunca he gobernado. He puesto... O sea, hace lo ingobernable. Usted hace lo que le da la gana. Se manda por la libre. Es que tengo una ideología, yo tengo un norte. Yo tengo mis 10 puntos. No puede haber un extranjero con trabajos y un solo peruano desocupado. Desconocer la Constitución del 79, pena capital para los predelincuentes. Este es mi discurso firme desde que entré en política. ¿Por qué? Porque yo entré en política bajo la esfera de la Constitución de Fujimori y Montesinos y mi inauguración como político no ha sido una asamblea constituyente, no ha sido una rebelión militar. Claro. Entonces, entenderás que soy coherente y sigo vigente con un discurso ante una situación que no cambia. Usted es experto en golpes de Estado frustrados. Puede ser. Pero no tan frustrados, ¿ah? Porque el golpe de Estado del 29 de octubre o esa rebelión, para mí no fue frustrada porque culminó con la huida del japonés a su continente. Porque cuando yo me estoy entrando con 1.700 reservistas a Tacna, yo me entero que el japonés había renunciado desde el Asia. Entonces, para mí no fue algo frustrado, fue algo victorioso. Tal es así que Paniagua nos amnistía. Entonces, te corrijo. La segunda rebelión ha sido de Andahuayla. Bueno, terminamos presos, pero gracias a eso, al año siguiente Ollanta gana la primera vuelta presidencial. Y vuelve a ganar en 2011 la primera vuelta presidencial. Yo creo que fue a pesar de eso. No, totalmente a contrario. Gracias a eso, porque si no se hubiera hecho eso, Ollanta no hubiera existido en política. ¿Cree que la gente va a votar por un experto en golpes de Estado para que vaya por la vía de democracia? Totalmente. Seguramente en San Isidro no van a votar, pero en Huaycán van a recontravocar. Bueno, seguramente en San Isidro no van a votar nunca. Me interesa un pepino ganar un voto en San Isidro, porque si gano un voto en San Isidro, pierdo 50 votos en Huaycán. Y en Huaycán la gente quiere fusilar presidentes. Entonces, tú me dices... A mí me encanta caerle bien a la gente, me encanta caerte bien a ti, pero prefiero decir la verdad, porque yo considero la verdad. Con eso me va estupendamente bien en política. Claro. Me va estupendamente bien. Bueno, muy bien, nos tenemos que ir, me acaban de avisar que ha vencido el tiempo. tiempo. Había quedado corto, recién estaba calentando ya. Muy bien, lo hemos escuchado pacientemente. Yo también te he soportado, Rosa María. Me imagino. Nos hemos soportado. One. Good call. I'll go with yours.
Esta semana el Consejo Fiscal hizo una conferencia de prensa muy importante en el marco de un proceso electoral, hay que decirlo, sobre la situación de las cuentas nacionales. Esto es un asunto muy grave y muy importante porque el Congreso hoy, que es el que gobierna verdaderamente el Perú, ha generado a través de un conjunto de iniciativas una cantidad de gasto fiscal enorme. Y estas iniciativas no son detenidas por el Ejecutivo y son aprobadas por insistencia, una y otra y otra y otra. En total, 229 leyes con impacto fiscal adverso, más de 3 veces el promedio de lo aprobado en periodos anteriores. Vamos a ir un poquito con los cuadros, pero primero vamos a presentar a Alonso Segura. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosa María, por la invitación. ¿Por qué el Consejo Fiscal, que son 5 economistas, los más notables del país, se siente en la obligación de comunicarle esto al país, de hacer este estudio, porque primero que hacer un estudio, el estudio es mucho más largo que los cuadros? ¿Por qué se sienten en la obligación de hacer esto? Porque estamos muy preocupados, Rosa María. Nosotros hemos venido emitiendo en el marco de nuestro mandato, una serie de informes y de comunicados alertando sobre medida tras medida de las que están entre las 229, las más importantes, que son distorsionantes pero que no cuentan con financiamiento, ¿no? Y que generan costos de largo plazo o pérdida de ingresos, pero no solo gasto público, hay otras que sacrifican ingresos, exoneraciones tributarias, etcétera, ¿no? Pero veíamos que el Congreso continuaba cada vez más creando más leyes de mayor costo y ante la pasividad de un Ejecutivo que en muchos casos, la mayoría, no observaba y lo hacían por insistencia y ciertamente prácticamente nunca las inconstitucionales o presuntamente constitucionales no las llevaba al Tribunal Constitucional, ¿no? Hay que explicarle al público más joven que no vivió Alan García primero, nuestro trauma económico nacional para los mayores de 40 años, ¿por qué es tan importante tener un consejo fiscal que sea el guardián? O sea, ¿qué nos pasó a fines del siglo pasado para que hoy por hoy las personas de mi edad, más responsables, dicen, esto es gravísimo? ¿Qué nos pasó? Básicamente, entre las muchas cosas que ocurrieron, el Perú fue fiscal y monetariamente también irresponsable al nivel que era insolvente. Era como una familia que se acabó la plata. Gastó todo lo que quería con la tarjeta de crédito, no tenía cómo pagarla y entonces entró en quiebra. Eso es lo que le pasó al Estado peruano. Entonces, el Estado peruano en los últimos 30 años se ha comportado muy responsablemente. Pero salir de ahí fue muy difícil. Fue durísimo, fue durísimo. ¿Cuánto dura salir de una quiebra para un país? ¿10 años? No, fueron más de 20. El Estado peruano estabiliza en los 90, pero recién logra insertarse en los mercados de capitales internacionales como 15 años después, un poquito menos. Claro, pero la primera emisión de bonos es en el 2004, me parece. Exacto. O sea, 14 años para tener crédito. Crédito. Y de ahí, digamos, alcanzar grado de inversión fueron casi 20 años. 20 años. Para que la gente entienda, porque, a ver, esto es, mira, cualquier persona lo entiende. ¿De dónde sale la plata el Estado? De los impuestos que recaudas, básicamente, ¿no? O de endeudarse. Esa no es la plata del Estado. Claro, ok. O sea, ¿de dónde sale la plata para financiar el gasto? Como en cualquier lugar, de mis ingresos, y si no me alcanza, tomo deuda. Pero esa deuda tiene que ser moderada y tiene que ser, digamos, sostenible para lograr. Tengo que poder pagarla con ingresos futuros. Claro, en el futuro tengo que generar ingresos si para pagar yo me eso. endeudo por todo lo que gano, no como, pues. Si yo reviento la tarjeta de crédito, puedo, como estamos haciendo, aparentemente vivir muy bien, otorgarle beneficios, dádivas a todo el mundo, y después no puedo pagar. Sí. ¿Qué cosa es un endeudamiento sano? Para una persona normal, no más de 30% en una hipoteca, lo que te diga, lo que estoy sacando. Para un país, ¿cuál es el límite de mi endeudamiento? Lo podemos medir en términos de el diferencial entre ingresos y gastos. Así es. Lo que dicen las reglas en Perú es no más de 1% de tu PBI, ¿no? Que es más o menos, el presupuesto público es como 20% del PBI, es más o menos el 5%, lo puede financiar con deuda. Estamos los últimos años financiando más porque estamos, primero, reglas de excepción, más holgadas, y segundo, incumpliéndolas. Ajá. Sistemáticamente. Y la consecuencia de eso es que la deuda pública está subiendo, ¿no? O sea, sí estamos pagando nuestras deudas. Sí, sí, sí. Eso sí. No es un tema de solvencia de Perú en el corto plazo. Exactamente. ¿No? Pero si seguimos gastando a este ritmo, como tú dices, oye,
si esta sangría no para, al final nuestra deuda va a ser inmensa. En medio de la crisis política que vive el país, surge una nueva esperanza. País para Todos, un partido honesto, sincero y transparente. Somos una cuna de emprendedores y contamos con el mejor equipo técnico para impulsar un Perú justo y equitativo. Lucharemos contra la criminalidad, por una salud digna, educación inclusiva, nutrición infantil y ciudades digitalizadas. Al Perú no lo salva una persona, al Perú lo salvamos todos. En estas elecciones primarias, reconoce el camino de País para Todos, símbolo del camino hacia el desarrollo, la unión y la esperanza. En el Perú, todos los días son una lucha contra el hambre en nuestros barrios y la falta de oportunidades, contra el abuso de los grandes y para enfrentar la impunidad, contra la delincuencia en las calles y la corrupción en el poder. Pero este 2026, al pueblo le ha llegado la hora de ganar. Vicente Alanoca y Ronald Atencio, únete a esta lucha. Venceremos. Alianza Electoral Venceremos. Nueva Constitución para refundar el Perú. Querido Perú, de muchos pueblos, muchas costumbres, quechuas, aymaras, amazónicos y afrodescendientes, cada uno con su historia, su lucha y su verdad. Somos diversos y merecemos ser reconocidos así. Desde Juntos por el Perú, impulsaremos la gran primera constitución del pueblo que refleje esa pluralidad. Construyamos una democracia real, con participación de todos, porque tu historia importa y un país justo empieza por escucharnos a todos. ¿Cómo están? Los saluda Les González, el presidente del Partido Demócrata Verde, para convocarlos a participar en nuestras elecciones primarias, para afianzar la democracia, para establecer el principio de autoridad, para construir el desarrollo económico y la paz social para ustedes y todos los peruanos. Piensen verde, vota verde. Querido Perú, de muchos pueblos, muchas costumbres, quechuas, aymaras, amazónicos y afrodescendientes, cada uno con su historia, su lucha y su verdad. Somos diversos y merecemos ser reconocidos así. Desde Juntos por el Perú, impulsaremos la gran primera constitución del pueblo que refleje esa pluralidad. Construyamos una democracia real, con participación de todos, porque tu historia importa y un país justo empieza por escucharnos a todos. El Perú no puede más. Criminalidad. Corrupción. Pobreza. Es momento de actuar con firmeza. Declaremos una guerra frontal contra la criminalidad. Crearemos una policía municipal armada para recuperar nuestras calles. Emprendamos una lucha implacable contra la corrupción, fortaleciendo la transparencia y el control permanente de cada institución. Impulsemos una verdadera revolución educativa, con mayor inversión y mejores escuelas. Basta ya. Es hora de recuperar nuestro país. Querido Perú, de muchos pueblos, muchas costumbres, quechuas, aymaras, amazónicos y afrodescendientes, cada uno con su historia, su lucha y su verdad. Somos diversos y merecemos ser reconocidos así. Desde Juntos por el Perú, impulsaremos la gran primera constitución del pueblo que refleje esa pluralidad. Construyamos una democracia real, con participación de todos, porque tu historia importa y un país justo empieza por escucharnos a todos. Querido Perú, de muchos pueblos, muchas costumbres, quechuas, aymaras, amazónicos y afrodescendientes, cada uno con su historia, su lucha y su verdad. Somos diversos y merecemos ser reconocidos así. Desde Juntos por el Perú, impulsaremos la gran primera constitución del pueblo que refleje esa pluralidad. Construyamos una democracia real, con participación de todos, porque tu historia importa y un país justo empieza por escucharnos a todos. Querido Perú, de muchos pueblos, muchas costumbres, quechuas, aymaras, amazónicos y afrodescendientes, cada uno con su historia, su lucha y su verdad. Somos diversos y merecemos ser reconocidos así. Desde Juntos por el Perú, impulsaremos la gran primera constitución del pueblo que refleje esa pluralidad. Construyamos una democracia real, con participación de todos, porque tu historia importa y un país justo empieza por escucharnos a todos. Y hay un problema y justamente por eso salimos. Vamos a ver los cuadros ahora para llegar ahí. Entonces, ¿de dónde sale este gasto? El actual Parlamento ha aprobado 229 leyes con impacto fiscal adverso.
Lo que es interesante es el comparativo en los 4 periodos presidenciales. ¿Ok? Exacto. Miren ustedes el salto. Ese es el tema. Es el tema. Y no es 3 veces, es 3 veces los 3 periodos juntos. Es 10 veces más leyes de las que emitían. Y el costo, y lo que es importante si ves el costo fiscal, que creo que está en la siguiente. Sí, mira, las leyes aprobadas por insistencia, que es las que el Ejecutivo dice... A ver, es leyes con antitécnica. impacto fiscal del 2006 al 2011, periodo de Alan García, 88 leyes. Sí. Periodo siguiente, de Humala, ahí usted fue ministro, ¿no? Sí. Mucha, que lo tenían al Congreso, pero bien agarrado, 47 leyes. El periodo de Kuczynski y todo lo demás, 70 leyes. Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti. El periodo de Castillo y la señora Boluarte, 229 leyes con impacto fiscal. Disculpe, ¿no se supone que está prohibido que el Congreso tenga iniciativa de gasto? Se supone, hubo este famoso fallo del Tribunal Constitucional en 2022 que dio una interpretación, en nuestra opinión, evidentemente, no solo peligrosa, sino errada, que dice que esa restricción solo aplica al año en curso. Y a raíz de eso, en gran medida, no podemos decir que solamente por eso, pero en gran medida el Congreso se siente con la facultad de decir hago lo que quiero, ¿no? Así es, porque hay que explicar, el Congreso muchas veces en el periodo de García, de todos estos periodos, ha mandado leyes con un costo fiscal salvaje. Y el Ejecutivo decía, ni hablar. Y ahí quedaba. Y ahí quedaba, ni hablar, te volviste loco, esto no lo podemos pagar. ¿No? Como un papá en la casa le dice, no hijita, pues ¿cómo se te ocurre que vamos a comprar pues esa lavadora? No hay forma, ya, no comemos, bueno, igualito, no pasa. Y acá tenemos el siguiente cuadro. Esa es la época en la que los periodos en los cuales no pasaba por insistencia, porque el Congreso no reunía la mayoría suficiente. Entonces, ya, por insistencia, en el gobierno de Alan García, en los 5 años, 11 leyes. En realidad es en los 4. Las barras azules ya. es al 18 de octubre del año... Ok, de este año. Entonces, para que se vea, entonces el tema es, era muy raro. Muy raro, en el gobierno de Humala, 2, en todo el gobierno. Hasta el octubre del 2015, digamos. Claro, ya. Hasta el año final. Sí, ya, ahí entonces, vino el festival. Y de ahí... Y vino después del gobierno Kuczynski-Vizcarra, 17 leyes. ¿Ok? Y luego viene... Más de 100. Más de 100 por insistencia. ¿Qué es lo que decimos? La frecuencia de leyes es 10 veces. Pero fíjate los montos. Era prácticamente nada. Gobierno Humala, 4 millones de soles de generación de gasto. Exactamente. En el gobierno de Kuczynski, 550 millones, que son precios ya, ahora son 36.000 millones. Claro. Siguiente cuadro, por favor. Para quédate en ese un ratito. ¿Qué preocupa? Regresa. Ahí. Los últimos años, miren las barras rojas. En los últimos años los congresos tienden a ser mucho más populistas. Siempre. Pero si vemos la historia, lo que nos preocupa también es lo que viene en los meses. Han salido en el momento perfecto, porque en el contexto electoral viene el festival. Sí. El festival, y esto lo cargamos todos los peruanos. Ahora, en trámite hay 352 iniciativas legislativas de tipo. De estas, las 10 más costosas tendrían un costo fiscal anual de 25.000 billones. Eso es lo que viene. Ahora, ¿qué pasa? Yo leo acá, incremento de la pensión de los profesores jubilados. Pero no sea malito, pues, pobres los profesores jubilados. Usted no tiene alma, no tiene corazón, economista frío y desalmado. Después leo, nombramiento de profesores de la educación básica regular. Pero por favor, ¿qué pasa? Homologación de los trabajadores CAS, gratificaciones y asistencia para trabajadores CAS. Todo esto es planilla. Ahora, gasto eterno. Perpetuo. Perpetuo. Sí. Aparte de las magnitudes, estás hablando de generar inequidades con el resto, no solo de trabajadores del sector público, sino todos los peruanos o con los jubilados. La pensión hoy día de un profesor es la misma que en el Sistema Nacional de Pensiones, 600 soles. Lo que están proponiendo es que se multiplique por 5. Claro. O sea, que todos los jubilados reciban 600 soles y los profesores 3.000 soles. 3.500. 3.500. Y además cédula viva, porque lo indexan a la ¿qué significa cédula viva? Que cada vez que hay un aumento de los trabajadores activos, la pensión sube. Algo que quebró al Perú, contribuyó a quebrar al Perú, que era cédulas vivas de pensiones para trabajadores. Entonces, no es que ustedes sean malos, es que no hay plata.
No solo que no hay plata, es la magnitud de las medidas, porque ni siquiera es que se está discutiendo en coordinación con el Ejecutivo si es que hay partida presupuestal, decir hagamos un incremento de 10% en la pensión de este grupo, etcétera. No, es todo desproporcionado. Mira, entre esas 300 y pico leyes, 350 y tantas, ojo, hay muchas más. Hemos agarrado a partir de que estén dictaminadas por una comisión del Congreso. Claro, o sea, que podrían entrar al Pleno en cualquier momento. Exacto, y algunas ya entraron al Pleno, algunas ya fueron inclusive observadas por el Ejecutivo, están para insistir, como esta de pensiones está observada. En cualquier momento el Congreso puede insistir. Son 5.670 millones de soles al año. Las leyes de mayor remuneración de pensiones del sector de educación, solo 3 de esas leyes cuestan más de 12.000 millones de soles anuales. Y las de beneficios y cambios de categorías CAS son otros 5.000. Ahí nomás, son impagables. O sea, eso es el 10% del presupuesto público, ¿no? Más o menos. El presupuesto 252.000, Por más eso, o menos, sí. El 10%. El 10% Ahora, del pero presupuesto público se va en pensiones de maestros, nada más. Y CAS. Es imposible acomodar esto. Ahora, esto viene sobre los múltiples miles de millones aprobados en años recientes, pero sobre todo en los últimos 12 meses, que en su gran mayoría no han sido incorporados en el presupuesto público, lo que se discute para el 2026, ni en el marco macroeconómico. Entonces, ya con eso, no es que vamos a seguir gastando por encima de nuestras posibilidades, es que va a ser imposible que el déficit fiscal se consolide. O sea, vamos a tener una brecha de gastos versus ingresos más alta, que eso está en uno de los gráficos, que va a hacer que la deuda pública acelere su crecimiento. Y si se aprueban estas medidas, o algunas de estas medidas, básicamente las cuentas públicas del Perú explotan. O sea, básicamente es impacto en planilla, ¿no es cierto? Ahora, también es lo más fuerte. Y el otro es tributario. Es decir, mira, deducibles del impuesto a la renta personal. Yo quiero ese. Que sí, todos queremos. Sí, son 2.000 millones de soles, creo. Claro, al año. pero... Sí. Claro. Que ya el impuesto a la renta de personas en Perú muy pocos contribuyen y ya se perforó desde una decisión en el 2016 de poner deducciones específicas que no corresponden a un país como Perú, que tienes una deducción general altísima, ¿no? Hay, entre otros casos, otra que ya se aprobó fue el del régimen agropecuario, ¿no es cierto? Y zonas económicas especiales, que ayer salió a decir el Ministerio de Economía que le parece muy bien. Entonces uno realmente se pregunta, ¿realmente están preocupados por esta avalancha de perforaciones? Entonces, para que entiendan esto, ¿ya? Este es como un baldecito con un hueco, ¿no? Metes agua, sale. Si no lo has perforado, le estás metiendo cada vez más huecos. Pero ahora le estás haciendo un montón de huecos al balde. Entonces el agua sale así. Y tú no le estás tú le estás metiendo la misma agua. Es más, estás cerrando un poquito el caño porque como tributariamente estás recaudando menos y le estás haciendo más huecos al balde. Y el agua se va más rápido. Entonces la preocupación es, acá el Perú se está jugando, es tan grande lo que se ha aprobado en los últimos meses, que no está incorporado todavía. Y lo que podría entrar, que ya así el 28 de julio del siguiente año entre el gobierno más responsable, el gobierno más responsable, la avalancha, lo que has metido, y ya te lleva en una trayectoria, digamos, explosiva. Otro de los temas... Ahora, esto no es una proyección, es una simulación, porque obviamente esto puede no ocurrir si es que tomas en acción. Pero si esto entra, básicamente necesita cirugía mayor. Es como una persona que regresamos a 1999. Es una persona como que tiene una enfermedad que no hace nada y recién quiere reaccionar con esta metástasis, ¿no? Claro, o sea, regresamos, para que la gente entienda, los viejos van a entender, regresamos a 1999, último año del gobierno. 10 años estamos ahí. Y en la apertura, antes de que esté acá, tú decías, en 10 años llegamos a 70%, o sea, le hemos cortado en 10 años, porque si te vas al 2050, la deuda rompió 100. O sea, el efecto de esta acumulación de partidas que no vas a poder incorporar hace que ya tu senda sea creciente. Vamos a ir a la deuda al final para que la gente sepa de qué se va a morir, pero antes de saber de qué nos vamos a morir, hay que hablar un poco de otros factores. Y el otro factor es la descentralización. Exacto. A ver, ¿qué ha pasado? Políticamente, la presión de gobernadores y alcaldes sobre el gobierno central ha hecho que un montón de endeudamiento sea tomado por el Estado peruano y lo tenemos que pagar todos. Y el caso de la Municipalidad de Lima es escandaloso. Así es. ¿Y qué hacemos con eso? Mira, es terrible. Ya se alertó oficialmente varias veces el Consejo Fiscal, pero ya estamos viendo la consecuencia. El nuevo alcalde, que era el teniente alcalde del anterior, ya salió anteayer, a decir que les han cortado transferencias y que necesitan partidas porque no pueden cubrir sus gastos. Lo primero es,
No es correcto que les han cortado transferencias, nadie les ha cortado nada. Lo que ha ocurrido es que esta gestión, digamos, ha cuadruplicado la deuda de la municipalidad, con lo cual el servicio de esa deuda, que históricamente era 120, 130 millones de soles, va a subir a más de 500 por la siguiente más de una década, ¿de acuerdo? Entonces no tienen de dónde pagar. Y para que les tomen la deuda, han puesto el 60% de los ingresos de la municipalidad, los ingresos propios, en un fideicomiso. ¿Qué significa? Es como que primero se cobran tu débito en cuenta. Tus bonos, tus bonistas. Y lo que sobre recién viene para que puedas pagar salarios, claro, no es que no tengas la plata, es que ya la tienes comprometida. Ya tienes comprometida los siguientes 20 años. Entonces, lo que se alertó que iba a ocurrir. Claro, lo que quieren es más plata. Quieren más plata. Entonces, ahora lo que están proponiendo, que están metiéndose en algunos proyectos de ley estos en el Congreso, que son muy peligrosos, es... Uno, que ahora la Municipalidad de Lima no solo cobre Foncomún, que es decir, como municipalidad, ahora 4 puntos del IGB, a lo mejor irían a las municipalidades. Ahora quiere que le den Foncor también, que es lo que va a gobiernos regionales. Claro. Es el gobierno regional. Se ha metido en un proyecto de ley. Quiere más transferencias. Claro, pero si eso ocurre, para que sepamos cómo impacta esto, como el Foncor se reparte por población, el 33% de la población está en Lima metropolitana, se va a llevar el 33%, con lo cual el resto de gobiernos regionales van a perder el 33% de sus recursos. No van a perder nada, porque no, doctor. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Nosotros no perdemos nada. Te damos más IGB. Exacto, y otro forado de 4.000 millones de soles anuales o de lo que fuera, ¿no? Claro. Y esa es la historia. Recordemos que se les dio 2 puntos del IGB de Foncor el 2022, que recién ha terminado este año. Ahora se le ha subido de 2 a 4 el Foncomún. Entonces, el gobierno nacional ha pasado de los 18 puntos, dar 2 a gobiernos nacionales, ahora van a tener que dar 6. Y la municipalidad está buscando de cualquier manera tapar el forado financiero que esta gestión ha generado. En renta de aduanas hay otro proyecto de ley en que piden que se le dé renta de aduanas también, para otros cientos de millones. Es decir, y a través de ciertas bancadas, bueno, no me corresponde a mí decir cuáles, están tratando de meter camufladas estas iniciativas para generar más rentas y poder seguir gastando. Los problemas generados en la finanza de la Municipalidad de Lima son generados por la Municipalidad de Lima y tienen que resolver la Municipalidad de Lima ante vista y paciencia del Congreso de la República y el gobierno, que se les alertó de todas las maneras. Claro, porque ¿no? está trasladando... Quiere trasladarle la factura a todos los peruanos. A todos los peruanos. Yo siempre lo dije el primer día. El problema es que los errores de esta gestión no los paga Lima. Ojalá solo los pagara Lima. Los pagamos finalmente todos. Nosotros escogimos a este alcalde. Y los siguientes alcaldes, porque 20 años es esta deuda. Aún con estos 2 puntos que les han caído del cielo de IGB adicional, el estrés financiero va a ser 20, pero va a ser como 12 años igual. O sea, las siguientes 3 administraciones van a estar acá, ¿no? Ahora... Van a tener que sacrificar. Esto es lo que nos va a pasar, por favor, la deuda pública. Y lo que queremos es que no pase de gobierno nacional, ¿no? Esa línea roja que se va para arriba, ese es nuestro futuro. Si se aprueban algunas de las que están en cartera. Y la azul es lo que ocurriría si no hay reversión de algunas de las que ya están aprobadas. Con lo que ya estamos, llegaríamos a estar en 47% en 10 años. En 10 años. Pero ojo que no es que se estabilice, sigue para arriba. No, solo que hemos cortado ahí. Claro. O sea, no dijimos que pasa al 2050. No. En el 2035 ya estaríamos en 46, que es grave. Solo con lo que hay. Solo con lo que hay, que es grave. Lo que supone es que siguientes congresos bueno, son absolutamente responsables. La y no regla pasan fiscal un centavo, ¿no? es 30. O sea, excepción ahora es 35, pero baja a 30. Debería ser 30. Sí. O sea, es la línea punteadita es lo abajo. Que decía en la primera pregunta que dice, para que esto sea sano, deberíamos estar 30, debería ser el servicio de la deuda. O sea, de todo lo que ganamos, el Perú gana, 30 se va para el servicio de la deuda. Pero si se va a 70, te queda solo 30 para atender a todo lo demás. 30 es como porcentaje del PBI, es decir, de todo lo que produce todo el país, tu deuda está ahí, que es, digamos, ese es lo que te dice tu regla fiscal, pero además hay que tener en cuenta que Perú tiene una recaudación muy baja. Además. Entonces tú puedes tener un país como Brasil que de repente tiene 70-80% de deuda pública. Pero su recaudación es más del doble, ¿no? Claro. O hay otros países, Colombia, que tiene como 60 y perdió el grado de inversión. Entonces acá lo que estamos hablando es si esas trayectorias se llegasen a materializar porque esto continúa o porque no se revierten ciertas cosas, la pregunta no es si Perú va a perder el grado de inversión, la única pregunta es cuándo lo pierde, ¿de acuerdo? Y eso significa mayor costo de endeudamiento, menos acceso, menos inversión, por tanto menos empleo, menos crecimiento para todos los peruanos, menos oportunidades. Exactamente, para que todo el mundo entienda, si perdemos el grado de inversión, el costo de endeudarnos privadamente es más caro. Ese es el tema. Tu hipoteca es más cara. Y hay menos disponibilidad. Y además hay menos oportunidades, porque hay menos inversión. O sea, hay escasez, entonces sube lo que te van a cobrar. Y acá tenemos un problema, ¿por qué? Porque
que es el juego que se hace muchas veces en la política, que es que eso no va a ocurrir mañana. Aún si esto se materializa, cuando sea realmente evidente, ya no va a estar este Congreso, ya no va a estar este gobierno, entonces uno tiene que ser responsable y mirar al futuro. Eso es lo que hace un servidor público, ¿no? Pero acá estamos ya hace un tiempo hacemos, digamos, la farra ahora porque total, las facturas se van a pagar después y las consecuencias plenas de esto se van a ver más adelante. Lo que está ocurriendo ahora es tan grande que si se deja pasar, después ya no se puede contener. O sea, necesitamos cirugía mayor en las finanzas públicas. Además, entonces hay que evitar que entre claro, y hay que retroceder en algunas cosas que han entrado. La ¿no? mayoría de problemas de exoneración tributaria se pueden resolver derogando las leyes. ¿Ok? ¿Saben qué, chicos? No les toca dejar de pagar, paguen. Listo. El problema del gasto corriente no se puede resolver porque una vez que el derecho está adquirido, sonaste. ¿Ya? No hay forma Entonces de tienes que retroceder. cortarlo ahora, antes de que Por entre en eso, vigencia. eso sí es urgente de cortar. Sí, claro. Y tienes que explicarle Y es lo más grande. y tienes que explicarle a todo el sector público, pensionistas y activos, que el dinero no crece en los árboles y que no le puedes pagar más porque no hay de dónde pagarles más. Le podrías pagar más endeudando a sus nietos. ¿Ya? Eso no es razonable. Y lo tercero es el gasto que hace el Estado, que enerva mucho a la gente en obra pública o en gastos que deberían ser de inversión y no son de inversión, que se pierden. Exacto. Eso todavía, ustedes no han hecho un estudio sobre eso, pero eso es crítico. Porque dicen, bueno, a mí ya no me van a pagar mi pensión como yo quería, bueno, en fin, por mis hijos. Pero a cambio mis hijos van a tener una buena escuela, ¿no? Un buen hospital, una buena carretera. No tienen nada de eso. Pero de eso también hemos comentado en otros reportes. Lo que hay es una atomización cada vez más grande del presupuesto de inversión pública, lo cual conlleva un número cada vez mayor de obras que se paralizan y que no cumplen ninguna función. Y acá hay que ver otro mecanismo de escalabilidad, etcétera, y eso entra en esta descentralización fiscal realmente mal concebida, ¿no? Que se ha vuelto un mecanismo de casi clientelismo político en las regiones, estoy hablando a nivel subnacional, ¿no? De recursos muy mal utilizados y también, hay que decirlo, en muchos casos es digamos, corrupción, ¿no? Abierta. Problema de corrupción gravísimo. Es muy grave. Pero hay otros temas acá. Ojo, acá hay muchas cosas que no están metidas. Por ejemplo, hay esta ley que debería de llevarse una acción constitucional de inmediato, que sacó el Congreso, que hace dos cosas en negociación colectiva en el Estado. Remuneraciones de negociación colectiva en el Estado. La primera es, le quita la opinión previa, la opinión vinculante al Ministerio de Economía. Entonces, en la práctica, el cielo es el límite. Claro. No lo hemos, porque no está cuantificado, pero no lo hemos puesto, pero puede ser, el cielo es el límite, ¿no? Y la otra es que abre la posibilidad de que indexe ciertos beneficios con inflación, que es lo primero, es que es relataste, que nunca haces en el Estado. Eso te puede generar miles de millones todos los años. Lo primero que se abolió cuando la economía fue sensata, cuando cae Alan García, de indexación, lo primero que se hizo fue, acá no se indexa nada. Exacto. Porque si indexas, no hay forma de pagarlo. Y eso ya fue aprobado, ya está promulgado, y tendría el Ejecutivo que ya resuelve una constitucional de inmediato. A ver, ¿por qué? Para que se entienda bien. Hoy por hoy en el Estado peruano, la negociación colectiva no es entre empleador y trabajador, es entre pares. Exacto. Porque el que negocia también es trabajador. Entonces, lo que te voy a dar a ti es lo mismo que voy a recibir yo. Nos lo repartimos. Es muy diferente una negociación entre un empleador y un trabajador donde hay un conflicto. Entonces, las dos partes van a tensar, ¿no es cierto?, maximizando su interés. Acá no hay ninguna tensión. Todos estamos en el mismo barco. Si el representante del Estado, que supuestamente defiende los intereses del Estado, los trabajadores, tiene ese conflicto natural, pero no representa los intereses del Estado, y dice, ya, te doy lo que tú quieres, estamos realmente complicados. Pero el tema es, quien tenía que velar dentro de eso era el Ministerio de Economía. Entonces le han quitado, por más debilidad y por más inacción que haya habido, el Ministerio de Economía es el rector hacendario y tendría que ser el que dice, la plata alcanza hasta acá. Claro. Más no podemos decir, le han quitado esa facultad. Claro. Y le quieren indexar beneficios, con lo cual eso no está metido ahí y eso puede ser, esa es la número uno probablemente que tendrán que llegar al TC de inmediato. Ahora, ¿cómo la cuantificas, ¿no? Es incuantificable en este momento. Sí, es. El MES dijo que la parte de indexación podría ser 12.000 millones de soles al año, todos los años,
O sea, en 5 años llega a 12.000 por la simple indexación. A 5 años dices Claro. cuesta 12.000. Y si sigues avanzando, por simple decir actualización, si le meto toda la planilla pública, ¿no? Que va creciendo. Entonces, pero no lo hemos puesto porque en realidad requiere mucho supuesto y Claro. no hay una cuantificación oficial del MEF. Pero esa es otra. Entonces hay muchas que no están metidas. No están acá. La reforma de pensiones, Claro. que sabemos que está subestimada y que después la modificaron ante protestas. No, y además sacaron- la reforma de pensiones le promete a todos, a exacto. todos los trabajadores privados una pensión mínima de 600 Exacto. soles. Y ¿De dónde va a una salir? serie de beneficios que eran innecesarios y se sabía que estaba subestimada, igual la aprobaron y después encima la modificaron para sacar algunos candados, con lo cual el costo fiscal va a ser aún mayor, ¿no? Porque muchos otros que tenían que contribuir ya no van a contribuir y después van a depender del Estado. No, primero Entonces, porque hay de pensión todo. mínima y segundo porque te están regalando un porcentaje del IGB, Exacto. Sí, que sí, también sí. tiene un costo. Sí, entonces eso tampoco está metido. No Entonces, está hay metido. muchas cosas que no están metidas y ya sí O sea, es una trayectoria esta complicada. es una estimación, digamos, prudente y conservadora Sí. de lo que va a costar. Sí. Podría costar mucho más. Exacto. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno? Bueno, vamos a ver, hay una primera reacción del Congreso, digamos, no ha habido a Cero. nivel oficial, algunos congresistas diciendo que El señor que Álvarez, esto no es así, presidente del etcétera. Consejo de Ministros, hoy día en Portal del Comercio, Álvarez asegura que el gobierno observará las leyes que afecten la economía del país. Entonces tiene que observar decenas de leyes, ¿no? ¿Decenas? Decenas, y tiene que llevar al TC Otras múltiples, decenas. múltiples. Por lo menos empezar con algunas para generar un precedente y ojalá que el TC entienda argumentos. Mira, el Consejo Fiscal ha pedido también algo que evidentemente tenemos que hacerlo porque vemos que hay mucha inacción. El Consejo Fiscal no puede hacer acciones inconstitucionales, no tiene la facultad constitucional. Pero lo que hemos pedido es que cuando hay algún caso de implicancias fiscales, nos invite el TC como amigo de la Corte, amigos curae, ¿no? Es decir, que nosotros acompañemos con nuestra opinión como expertos en la materia del por qué es importante derogar alguna de estas iniciativas para poder nosotros establecer un contacto directo. De hecho, también estamos pidiendo, vamos a cursar cartas al Premier, al Ministro de Economía, al Presidente del Congreso, al Tribunal Constitucional, pidiendo reunirnos con ellos para poder explicarles lo que estamos viendo y la preocupación que tenemos sobre lo que podría ocurrir, ¿no? Ahora, O sea, porque ya no podemos simplemente actuar bajo nuestros mecanismos usuales. Nadie impide que hagamos eso, siempre hemos estado abiertos a hablar, a interactuar con el Estado, pero ahora lo que vamos a hacer es tomar el paso, es decir, invítenos, queremos conversar, tenemos que explicarles, porque acá, digamos, es una situación real de emergencia fiscal, ¿no? Que ahora podemos cortar, pero lo puede ser único tarde, que ¿no? ustedes tienen, los 5 miembros, lo único que tienen, porque creo que ni les pagan, es un una dieta chiquita. Una dieta chiquita. Lo único que tienen es un Hicimos la mejor, yo ahora ministro la dieta más chiquita de todo el ámbito de economía y finanzas Claro, para que no haya que para que no haya problema. Sí. Lo único que tienen es un prestigio, nada más. Y es opinión no vinculante, Y es es una opinión simplemente no- decir opinión nada más. y esperar que los entes públicos acojan las sugerencias, las recomendaciones, las advertencias y lo incorporen en política pública. Por eso es que estamos ahora siendo más proactivos, es decir, no solo esta conferencia de prensa que es inédita, primera vez Inédita en la historia que lo del hacemos Consejo Fiscal. por la importancia, la urgencia y la emergencia, digamos, la gravedad. Bueno, y también porque tienen que salvar su prestigio. O sea, bueno. el día de mañana, en 10 años, oye, ¿ustedes qué dijeron? Bueno, está todo por escrito, ¿no? Está Pero todo estamos por yendo escrito, más allá. pero mejor salir a Y decirlo. también ahora vamos a salir a pedir las reuniones para poder entablar ese diálogo bilateral con todos los entes que pueden tener decisión, que son Congreso de la República, Ejecutivo y Tribunal Constitucional, cuando le lleguen demandas constitucionales, esperemos que le lleguen algunas, ¿no? Son como un médico de prevención, ¿no? Porque dicen, te vas Sí. a morir, si sigues comiendo grasa, te va a dar un Somos infarto. como somos más como la voz de la conciencia, no sé. Claro, un médico preventivo, te va a dar infarto, te va a dar, ya te dije, te vas a morir, te da el infarto, yo te Pero dije. no tenemos capacidad de darle atención médica al Claro, no, si el paciente no quiere recibir atención médica, no la recibe. No, es más, otro médico está a cargo de la atención médica. Exactamente, o sea, nosotros usted no le dice- podemos, solo podemos decir, ojo, por si acaso conviene esto, pero no tiene otro médico. Por si acaso te vas a morir, ¿ah? Pregunta final, antes de irnos. Mucha gente se confunde con el rol del Banco Central de Reserva. Dicen, pero si el dólar está muy bien, ¿de qué se preocupa el señor Segura? Nunca ha estado mejor. Y el país va a crecer 3% este año. ¿Por qué se preocupa el señor Segura? Todo esto, primero, es distinta. Los dos grandes pilares de la estabilidad macroeconómica son la monetaria cambiaria, que es competencia del Banco Central, y la fiscal. Son como las dos piernas con las que una persona camina. Si tú pierdes una de ellas,
ya no puedes caminar. No, pero un poco Ya, ojito. Pues. Y eso va a pasar. Ahora, en el tiempo. monetariamente es sólido como una roca el Perú. Sí, pero si Perú entra en una senda de sostenibilidad fiscal, claro, la estabilidad monetaria no va a ser suficiente porque va a haber presión sobre el tipo de cambio, va a haber salidas de capitales, no va a haber suficiente inversión, no va a aguantar. El Banco Central no puede establecer un nivel de tipo de cambio. Y lo que está ocurriendo con el tipo de cambio es por factores mundiales, debilitamiento del dólar contra todas las monedas. Y otro punto importante que lo has mencionado, esto está ocurriendo en un momento en que tenemos nuestros precios históricamente más altos de materias primas, con ingresos temporales. O sea, deberíamos estar ahorrando. Deberíamos estar ganando un cerro de plata. No, ahorrando para fortalecer claro, nuestros creciendo al 6%. Exacto. Estamos creciendo en las justas al 3%. Y el ahorro. Y no estamos ahorrando, estamos desahorrando y cada vez más. A ver, el ahorro del Perú nos lo comimos en pandemia, ¿no? Una parte, pero hemos seguido comiendo, lo que es lo preocupante, en ausencia de choques, porque estos buenos precios de materias primas en los últimos años y ahora espectaculares, históricamente altos, deberían generar una condición en la cual generamos ahorros para cuando esto no esté allí. Claro, porque no va a estar ahí para siempre. Estamos gastando todo eso y más. Claro. Y queremos seguir gastando inclusive mucho más, que ya va a ser que la gente visible entienda, que no podemos si el ordenar. Perú aguantó en pandemia con vacunas y con bonos, ¿ok? Pues eso es gasto, y lo pudo hacer con todo lo que costó, es porque nos comimos los ahorros. Pero, ahora, tú dices, bueno, ya no va a haber pandemia. ¿Y si hay otra? ¿Qué hacemos? Exacto, no tenemos suficiente respuesta, pero seguimos comiendo esos ahorros estos años, ¿no? Entonces, no te coman los ahorros. Pero en una condición de bonanza. Ese es lo peor, que deberíamos estar en las vacas gordas ahorrando. Exacto. Para las vacas flacas, porque las vacas flacas van a venir, ¿no? Sí, llegan. Sabemos que va a haber algún niño, por ejemplo, solo no sabemos algún cuándo. día. Sabemos que en algún momento los precios de las materias primas va a haber un cataclismo, va a haber un terremoto, va a haber una pandemia. Algo va a haber. Todo una va a crisis global, va a haber. Va a haber, claro. No sabemos cuándo, pero sabemos que va a haber, ¿no? Claro. Entonces, y no estamos previendo eso, ¿no? Bueno, es que todos nuestros gobiernos son pues de cortísimo plazo. Ese es el problema. Este gobierno tiene un horizonte de 6 meses. Entonces, ese es el problema. Sí. Si creen que no va a pasar nada, se equivocan. Sí va a pasar, pero no van a estar ellos, pues. Es lo que decía yo antes, ¿no? Ese es el problema. Necesitas realmente responsabilidad de ver largo plazo, ¿no? Así es. Muy bien. Muchísimas gracias, No, Alonso Segura, por estar con nosotros explicando esto clarísimo. Creo que quedó claro para todos. Y para todos los candidatos presidenciales también. Ellos van a pagar las facturas, son los Ellos van a pagar. Los primeros que deberían salir a decir, ni hablar, me van a entregar el país así. Que entiendo que en el Acuerdo Nacional varios han dicho, ojo con esto que ha hecho el Consejo Fiscal, ¿no? Claro. Porque obviamente ven que a ellos les van a entregar austeridad extrema y probablemente si esto sigue en los 112 meses. Claro, y el que entra y le dice al país austeridad extrema te dice, ¿por qué? Bueno, porque esto está vacantes. Exacto. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de las entrevistas. Pronto estaremos nuevamente con ustedes en vivo, pero espero que disfruten y compartan todo el material que hemos presentado para ustedes. Ya saben, denle un like al programa, compártanlo y suscríbanse a las redes de la República. Pero antes de irnos, tenemos que hablar de nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Conmigo es todo por hoy. Regresamos el día lunes.